Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos de mar, los indígenas bloquearon la carretera panamericana día y medio. No pasó absolutamente nada, aquí no pasa nada. Centenares de camiones a la vera del camino con cargamento delicado. Las personas que tenían sus citas, que tenían sus reuniones, que tenían necesidad de viajar por la carretera panamericana, nada menos que eso. Salen, la bloquean, no pasa nada. Finalmente a alguien se le ocurre mandar el viejo SMAT, que ahora lo llaman no sé cómo demonios, y con unas bombas de gases lacrimógenos sacaron a los indígenas. Eh, Día y eh, medio bloqueada la carretera. el UNDEMO, doctor Fernando, que es el nombre que le han dado a la antigua SMAD, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Ese es el nuevo nombre que le han puesto al SMAD. Unidad de diálogo. No fueron a dialogar esta vez, ¿no? No, pero Diga- ¿qué van a dialogar, doctor Fernando? Esto se ocurre con los indígenas Misak en el mismo sector de siempre. Esto es en Bermejal, en La María, Piendamó, kilómetro 34 más 560. Los indígenas protestaban porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les había prometido una reunión y no cumplió ese compromiso. Entonces, pues evidentemente, como no les cumple el gobierno, salieron a bloquear y pues no les importa afectar al que le afecten. A ellos lo que les importa es protestar. Los acuerdos entre el gobierno Petro y los indígenas son bien secretos y nadie sabe por qué volvían a protestar. Y un dato que no es de menor importancia, en Colombia cerca de 1.900.000 indígenas, doctor Fernando, 1.900.000 indígenas, que son dueños de 36 millones de hectáreas. No existe grupo poblacional que tenga más tierra en Colombia que los indígenas. ¿Y qué piden los indígenas siempre? Tierra. 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 Son dueños de toda la tierra, no la trabajan, no producen. La producción es más escasa, pero protestan. Protestan porque son las minorías indígenas y las minorías negras. ¿Cuántos son los negros en Colombia? No tengo ni idea. ¿Y cómo ha sido ese mestizaje de la población indígena y de la población negra con los blancos? Pues ni idea. Este es un país mestizo, pero estamos en esto. Estamos en esto. ¿Qué más de más? Tenemos, doctor Fernando, también en noticias que la Cancillería ayer se pronunció a través de un comunicado de una reunión que sostuvieron los cancilleres Luis Gilberto Murillo de Colombia con su homólogo en el Brasil y con su homólogo en México en una reunión virtual para conversar sobre la crisis que vive Venezuela. Recuerde usted que estos tres países, incluido Colombia, están en la idea de mediar entre la oposición y la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pasan los días y a pesar de que se han pronunciado respecto de que se debe conocer las actas y que tiene que haber una solución, no hay absolutamente ningún paso en ese sentido en Venezuela. Lo que hay es mayor represión, persecución y amenazas de acabar con las redes sociales de ser necesario, porque según la teoría del narcodictador venezolano, lo que está provocando María Corina Machado y Edmundo González, entre otras cosas, es suplantar el Consejo Nacional Electoral a través de las redes sociales y por eso anuncian que cerrarían TikTok y que impedirían definitivamente el uso de WhatsApp. De hecho, Nicolás Maduro, que utiliza la red social X, la de Elon Musk, ha dicho que va a suspenderla durante 10 días en castigo a lo que está haciendo contra Venezuela. Ha jurado una pelea contra Elon Musk, que yo creo que el hombre más rico del planeta Tierra se ríe de Nicolás Maduro cada vez que dice alguna cosa. De hecho, entiendo que Nicolás Maduro se salió de la cuenta y Elon Musk se la volvió a activar y eso le ha provocado más ira al dictador Nicolás Maduro. Lo que dicen estos cancilleres, doctor Fernando, en la reunión que sostuvieron el 7 de agosto, es que debe haber pronto el evento que permita conocer las actas emanadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que vea usted desde el 28 y no hay actas todavía. Y es la autoridad electoral la que debió haber entregado esas actas. Pues no las Esa misma noche, esa esa misma misma noche. noche. Claro, claro. El 28 de julio debieron estar las actas.
En pero otras como, ocasiones se robaron las elecciones, porque sí pues claro, estuvo, pero, pues doctor claro. Fernando, a la medianoche entregaron igual las actas con el robo consumado. Lo habían hecho ya. Esta vez no lo hicieron, no las tienen, pero peor todavía, los 3 cancilleres, por orden, porque ellos dicen que son órdenes de sus presidentes, tienen como característica que le piden al Consejo Nacional Electoral resolver el asunto y que todo se tiene que hacer bajo la soberanía de ese país. Ellos creen, 3 países, que hay separación de poderes y que se puede mejorar el asunto. Perdóneme, pero le tengo que hacer una corrección. El Sí, señor. 28 no entregaron actas. No, en otras ocasiones, doctor Fernando, no, en esta no entregaron Ah, nada, bue ninguna. bueno, es que usted dijo que el 28 habían entregado las actas con el triunfo de Maduro. No, no entregaron actas. Dieron el triunfo de Maduro sin actas y desde entonces, y estamos ya bien entrado agosto, 9 de agosto, no han mostrado las actas, porque las actas muestran lo que es, y lo que es el triunfo inobjetable, larguísimo en votos de Edmundo González, el candidato de María Corina Machado. Y entonces no pueden mostrar las actas. Así de sencillo. Y no las van a mostrar y no van a aparecer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y Maduro sigue desafiando al mundo entero. ¿Qué más, demás? Tenemos también que ayer el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hizo una especie de rendición de cuentas de lo que ha sido los 2 años de desgobierno de Gustavo Petro y, por supuesto, de su falta de operancia. Que valga decirlo, doctor Fernando, al mes de agosto es increíble que no sepamos cuáles son las cifras reales del aumento de cultivos ilícitos en el país y el gobierno de Gustavo Petro lo sigue ocultando. Cifras que entendemos ya han tenido de ellos y ya saben de cuánto se trata el aumento de los cultivos ilícitos. Evidentemente no hay disminución y tampoco ni en la siembra de hoja de coca y mucho menos en la producción, pero no revelan esos datos y dan datos muy acomodados, evidentemente, para poder dar a entender que las cosas van por buen camino. Pero en medio de la rendición de cuentas se levantaron algunos veteranos militares en uso de buen retiro que de la Reserva Activa que rechazaron con pancartas y con gritos el convenio que permitiría que el Hospital Militar atienda desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Y con toda razón, están furiosos porque ellos han expresado no van a permitir que atiendan a sus verdugos, porque allí lo que hay en el hospital militar, en su gran mayoría son personas, soldados, oficiales, suboficiales, que han sufrido heridas en ocasión de los combates en los que la guerrilla de las FARC les ha mutilado a través de minas antipersonales o les ha dejado heridos con francotiradores. Ellos dicen, ¿cómo es posible que este gobierno pretenda ponernos en la camilla de al lado a un sujeto que fue el verdugo y nosotros quedarnos allí como si nada estuviera pasando? No lo vamos a permitir, es lo que dicen. Gustavo Petro se defiende y dice, señores, el hospital es público y debe atender a todo tipo de personas. El Ese es el... hospital, el hospital público fue creado para atender a los militares. ¿Usted recuerda quién es el fundador del hospital militar? ¿El general Rojas Pinilla sería? El general Rojas Pinilla, sí, señor. Y Ujú. desde entonces eso se ha respetado, pero Petro no respeta nada. Entonces quiere llevar a los bandidos, a los asesinos, al cuarto de al lado, donde está una de las víctimas de esos asesinos y de esos verdugos. Es inaudito. Tienen toda la razón los militares en protestar. Toda la razón. Dice Pero Petro, todo hospital público está al servicio de la ciudadanía, todo el oficio médico está al servicio de la vida, lo público no puede ser instrumento del egoísmo social. ¿Mm? no, ese no es el egoísmo social. Eso es simplemente una característica especial y es que los militares tienen una condición y es que están arriesgando su vida y su salud todos los días por el bien de la patria. Tenemos otro hecho que no es de la menor importancia en este concierto de noticias nacionales, doctor Fernando, y es que eh, se conoció durante la solicitud de medida de aseguramiento adelantada el miércoles 7 de agosto contra Olmedo López y el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y el ex subdirector Snyder Pinilla, el contratista Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, que de acuerdo con lo que dijo la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, existe evidencia de que se perdieron 69 cajas con documentos claves en el proceso de investigación en el robo de la unidad de gestión del riesgo. Se lo robaron 69. también, se lo robaron.
Y el director de gestión del riesgo ahí no dice nada. El de las lluvias agrestes, El de ¿no? las lluvias agrestes, sí, señor, El el de del las lluvias agrestes Ambillo, no dice, ahí sí Carlos no Ferrer. dice una palabra, ahí sí se calla la boquita. Pero, doctor Fernando, ¿quién se roba 69 cajas de documentos? Pues Inmediatamente. contando con la complicidad de la dirección de la organización y la Fiscalía General de la Nación, porque no tenía esos documentos en su poder, Como supongo. también se perdió un computador de la asesora del ministro Ricardo Bonilla, se perdieron unos discos duros de Sandra Ortiz y unos computadores también de la que era la consejera para las regiones, quien se dice fue el enlace para entregar la plata a Iván Name y a Andrés Calle, recuerden ustedes, en el Hotel Tequendama, en Bogotá. Y se perdieron esos documentos y aquí nadie responde. Esto va a terminar en la impunidad, o más bien, doctor Fernando, los únicos condenados van a ser Olmedo López, Snyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López. ¿Y el gobierno qué? Porque hay varios funcionarios, una funcionaria a la que acaban de premiar con una de las notarías más importantes en Bogotá, que está vinculada al escándalo. Por supuesto, Ricardo Bonilla, que está metido en el escándalo por el tema de los contratos a los 3 departamentos por 93.000 millones de pesos. Y también tenemos entonces mencionado a Luis Fernando Velasco, que no ha vuelto a dar la cara, no ha dicho nada. Y también tenemos a otros personajes como la ministra del Trabajo, de que tampoco se dice muy poco también. Eh, Pero le pregunto, ¿esas pruebas no las tenía ya en su poder la Fiscalía pues, o se- seguían en la unidad de gestión del riesgo? pues según lo que dice Y, al de, el y doctor Fernando, entonces siguen en la unidad. ¿Mm? cayeron lluvias agrestes y se llevaron las cajas que contenían las Sí, pruebas, Fernando. donde está toda la prueba de la corrupción del gobierno de Petro. Así de fácil. Se robaron las cajas de la unidad de gestión del riesgo. Allá se roban todo, se roban la plata y se roban las cajas con las pruebas del sitio a donde la plata fue a parar. Hacen todo completo. El presidente de la República ayer, como si no hubiera nada más importante de qué hablar en este país, hizo una declaración muy dura contra el escudo nacional, calificándolo de fantasmagórico y un espectro. Dijo que el escudo ya no representa a Colombia y que es necesario hacerle cambios. Lo escucharemos en el oído, la declaración que hace Gustavo Petro. Y entonces nos plantea ahora que tenemos que modificar una ley que creo es de 1984, si mal no recuerdo, que es la que habla precisamente cómo es la composición del escudo nacional. Él dice que ya tener elementos que tengan que ver con Panamá no representan a Colombia, como también hay que agregar nuevas palabras al orden y libertad, que eso hay que cambiarlo, dice Gustavo Petro también. Ya lo escucharemos. ¿Es de Y 1984, dice usted? la ley sí, doctor Fernando, a ver si ya busco. Pero ¿cómo así? El escudo lo conozco desde que estoy chiquito. Sí, pero Y eso, seguramente y la eso hace última muchos modificación años. que le hicieran sería en 1984. Ya le digo de qué año es la ley. Ya le digo. Sí, la última ley sobre el tema del escudo y cómo debe presentarse. A ver, se adoptan símbolos patrios de la República de Colombia, Ley 12 de 1984. Sí, señor. Bueno, No sé cuáles serían las modificaciones que hicieron en su momento, pero sí es de ese año. Y esa es la ley que pretende reformar Gustavo Petro, que ayer estaba muy activo. Ayer lo invitaron a un evento de inteligencia artificial y no se imagina usted cuántas cosas dijo. Entre otras, dijo que vendrá el Argamenón. y esto, Pues yo no sé sabrá, que yo no sé qué es el Argamenón, la verdad no sé. Y busqué y encuentro que eso no existe además. El Argamenón no. El Armagedón sí, o Agamenón también, pero Argamenón no existe. Y esta es la segunda vez que el presidente en un evento público habla del Argamenón. Estaba diciendo el presidente Gustavo Petro, de pronto, o sea, el exceso de café le hace daño a ciertas horas, y el presidente Petro estaba tratando de explicarle a su audiencia en ese evento del Ministerio de las Tecnologías de la Información que la inteligencia artificial y el cambio climático van a destruir al hombre. Inclusive lanzó una teoría indicando que la inteligencia artificial puede acabar con la vida humana y que hay que impedirlo. No sé si se refiere con eso a que hay que acabar con el desarrollo más reciente que tiene la tecnología en el mundo. Digo reciente porque el acceso lo tenemos solo hasta hace un par de años en el mundo, a la inteligencia artificial que hoy permite hacer una cantidad de procesos sin necesidad de que medie el hombre a través de bueno, algoritmos y una cantidad de una muy buena tecnología. Petro dice que eso puede extinguir la vida humana y por eso está muy preocupado. está muy preocupado. Bueno,
Él está muy preocupado con el cambio climático, él está muy preocupado con muchas cosas, menos con los robos, con la inseguridad, con la crisis económica pavorosa que vive el país, en fin, y con las pruebas PISA. Eso no lo tiene muy preocupado, de eso hablaremos en nuestra nota editorial. Y hablando de los temas internacionales, la hora de la verdad quiere decir, sin referirse en particular a ninguna campaña, sin tomar partido que no le corresponde, que el derecho al aborto no existe, no existe, no existe el derecho a matar seres humanos que no han nacido o que ya nacieron. Es igual, es igual. El nasciturus tiene todos los derechos, la plenitud de los derechos, que, según la ley colombiana, se hacen efectivos en el momento en que el nasciturus nace con vida. Pero el nasciturus tiene derechos, hereda. El niño que está por nacer hereda como el niño que tiene 10 años o 20. Hereda. No existe el derecho al aborto. Vamos con nuestra nota editorial. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. Como diría alguien, hay temas que se vuelven paisaje y que no son discutidos en Colombia como debieran ser discutidos. Las llamadas pruebas PISA es uno de esos temas. Las pruebas PISA existen internacionalmente para determinar cuál es el nivel de preparación que tienen los jóvenes en distintos países. A Colombia le va en las pruebas PISA como a los perros en misa, porque los maestros de los colombianos, los de FECODE, en su gran mayoría, una vez que hizo crisis por razones conocidas la educación católica cristiana, la de los padres, la de los hermanos, nos debemos a esa educación una vez que eso hizo crisis. Entonces las pruebas PISA son un desastre. Pero sobre las pruebas PISA queremos hacer este análisis. Curiosamente, se habla en ellas de la capacidad para comprender las matemáticas, de la capacidad para comprender la lectura, de la formación del joven en distintas áreas fundamentales para poder seguir adelante en sus estudios. No se dice una sola palabra sobre el bilingüismo. El joven que hoy no domine el idioma inglés es poco menos que un analfabeto. En nuestro tiempo, yo pertenezco a esa generación, el idioma que se hablaba, el idioma distinguido, era el francés. Recuerdo que, siendo muy joven, vino la Comédie Française a Colombia, al Teatro Colón. Se llenó el Teatro Colón con gente que hablaba francés. El francés era el idioma de la época. Hoy es el inglés, que es un instrumento de trabajo, que es un instrumento de vida, que es absolutamente indispensable. Me pregunto, ¿los maestros de la FECODE hablan inglés? Por supuesto que no. Eso les parece imperialista y no hablan inglés. Y me estoy refiriendo entonces al más de 1.000.000 de colombianos que salieron de Colombia para no volver. ¿Cuántos de ellos, jóvenes sin oportunidades, que salen a buscar alguna, por ejemplo, en los Estados Unidos? Pero un joven que llega a los Estados Unidos sin hablar inglés está condenado
a los trabajos más serviles, más elementales para poder sobrevivir. El idioma inglés es una necesidad en la educación de los jóvenes de hoy. Los maestros de FECODE deben estar capacitados y deben ser todos perfectamente bilingües para poder enseñar a hablar inglés, que es un instrumento de vida y de trabajo. No porque sea el imperialismo yanqui, es que el mundo, por alguna razón, sea cualquiera ella y no la vamos a discutir, resolvió que el segundo idioma para todos, para los rusos, para los chinos, para los hindúes, para los latinos, para todos, el segundo idioma es el inglés. Y el inglés es fundamental en la formación de los jóvenes. Luego, en las pruebas PISA nos va terriblemente mal, terriblemente mal. Los jóvenes colombianos educados por la FECODE no saben matemáticas, no saben comprender la lectura, no saben las cosas más elementales para avanzar en el camino de una formación adecuada o para obtener un trabajo razonable en cualquier parte del mundo. No lo saben, porque los maestros son pésimos, porque los maestros de FECODE saben poner bombas, saben obstruir el tráfico, saben atacar, saben exigir, pero no saben enseñar. Y no son bilingües. Lo queremos poner de presente. El bilingüismo con el inglés es un instrumento fundamental para la juventud de hoy. Los jóvenes, los que corresponden a la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos, hablan perfectamente inglés. Los que han sido educados en los colegios bilingües de Bogotá o de otras ciudades del país. En los colegios regentados por FECODE, ni una palabra de inglés. ¿Qué horizonte tienen los jóvenes que salen desesperados de Colombia porque van a la industria? Les dicen que están echando a la gente porque no tienen cómo mantenerse. Si van a la industria de la construcción, les dicen que no hay construcción para trabajar en ella. Si van a buscar un puesto en un restaurante o en un hotel, le dicen que la hotelería y que el turismo está hecho un desastre. No les queda sino la fuga por el tapón del Darién y por cualquier parte. Sin hablar inglés es una fuga lamentable, lamentable. Ni siquiera eso, ni siquiera para la preparación elemental de una persona que deba batirse en otro sitio, cualquiera que sea, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, desde luego, en cualquier parte, debe hablar inglés. Los de FECODE no enseñan porque no saben inglés, porque eso es imperialismo, ¿verdad? Puro imperialismo. Y por eso Maduro habla el inglés que habla, y ya lo vimos en algún momento tratar de decir unas palabras en inglés. ¡Qué vergüenza! Y esos son los jóvenes de Venezuela, los que andan por el mundo, 8 millones de venezolanos que andan por el mundo buscando un refugio y andan buscando especialmente naciones donde se hable español porque no tienen alternativa, porque allá tampoco les enseñaron a hablar inglés, un instrumento fundamental en la vida presente. Tengámoslo ante nuestros ojos. Las pruebas PISA nos dicen que nuestra educación es terrible y no hablan una sola palabra del bilingüismo, que debiera ser el primer tema de las pruebas PISA. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com